Venga, vamos con otro ejercicio de funciones. Ya hemos visto ejercicios del dominio de una función, de cómo calcular el dominio de una función, que es la primera parte de este tema. Vamos ahora con la composición de funciones, que es algo facilito y algo rápido, que en un vídeo o dos vamos a terminar. Antes de meternos en el ejercicio a hacerlo, vamos a explicar qué es la composición de funciones. Nosotros normalmente una función, tenemos por ejemplo la función f de x, 3x más 2, por ejemplo, una función que se me acaba de ocurrir, que lo importante aquí es saber que esta función se llama f de x, lleva esta x aquí entre paréntesis, porque la letra, la variable que aparece aquí dentro es la variable x. Si yo tuviese una función cuya variable ya no fuese la x, sino que fuese, por ejemplo, la y, imaginemos, por ejemplo, la función 2i al cuadrado menos 8i, esa función ya no se podrá llamar f de x, sino que se llamaría f de y. La letra que aparece entre paréntesis en el nombre de la función es la letra, la variable que tiene dentro esa función. Si por ejemplo fuese una función que tiene dentro x y también tiene y, puede pasar, esa función yo la tendría que llamar f de x y. Tendría que colocar ahí las dos letras que va a tener dentro esa función. Y podría ser la función, por ejemplo, 3i al cubo menos 2x elevado a 4, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, normalmente una función depende de una sola variable, de una sola letra, de la x, de la y, o también puede hacerlo, como ya hemos visto, de varias variables, de varias letras, por ejemplo, x, y. ¿Qué pasa en la composición de funciones? Que en la composición de funciones, una función ya no va a depender directamente de una letra, sino que va a depender de otra función. Va a ser, por ejemplo, f de, y aquí ya no voy a colocar x, no voy a colocar y, no voy a colocar z, sino que voy a colocar el nombre de otra función, por ejemplo la función g de x. Esto es la composición de funciones, cuando tengo una función f, por ejemplo, que depende de otra función g. Bueno, pues cuando tengamos eso, en vez de escribirlo de esta forma de aquí, eso se escribe de otra forma, que escojo la primera de las letras que aparece, la primera de las funciones, f, pongo un circulito, coloco la segunda función, la que está dentro, g, y todo esto entre paréntesis le coloco aquí una x. Así es como se hace, o mejor dicho, cómo se escribe este tipo de funciones compuestas. Esto y esto es lo mismo, es decir, es una función f, la primera que aparece, que dentro de ella, en vez de tener directamente una variable, directamente una letra, tiene otra función, en este caso g, que es la segunda, la que pongo después del circulito este que aparece aquí. Venga, y ahora, ¿cómo se lee esto? Que es algo importante. ¿Por qué es algo importante? Porque es un poco raro, ya que se lee al revés de cómo se escribe. Esto se lee como g compuesta de f, o sea, se lee primero la segunda de las funciones que aparece, la que está dentro, g compuesta de f. Del mismo modo, si lo tuviese del revés, si yo tuviese la función g, que dentro de ella, en vez de tener directamente una letra, tiene otra función, la función f de x, esto lo primero lo escribiría como g, la primera que aparece, circulito, la segunda que aparece y ahora la x, y cuando lo quisiese leer, diría f compuesta de G. ¿De acuerdo? Se lee al revés de cómo se escribe. Venga, pues ahora que hemos visto un poco la teoría de lo que es esto, vamos a hacer los ejercicios que así lo vais a ver todavía más claro. Borro y lo hacemos. Venga, vamos a por el primer apartado, el A. Nos dice que calculemos cómo se lee esto. G compuesta de F. G compuesta de F. Lo ponemos aquí. Se lee del revés. ¿Y cómo se hace esto? Se coge la primera de las funciones que aparece, la función f. La función f de x la tengo aquí. Copio esa función, pero ojo, cada vez que yo me encuentre con una x dentro de esa función, como ahora estoy calculando la compuesta, yo no tendré que colocar únicamente la x, no tendré que colocar la x que aparece ahí, sino que cada vez que me encuentre con una x, yo coloco toda la otra función que tiene dentro, que es toda la función g. Cuando yo haga la composición de funciones, copio la primera función, pero cada vez que me encuentre con una x, en vez de colocar x, coloco toda la otra función, toda la función que tiene dentro. Empiezo. La función f de x empieza con una x al cuadrado. Yo no voy a colocar x al cuadrado. Yo en vez de colocar x, tengo que colocar toda esta función g. X más 1 partido de 3. Toda la función g, y como me dice x al cuadrado, y yo he sustituido la x por toda la función g, pues toda la función g tiene que ir elevada al cuadrado. ¿Qué más queda aquí? Un menos 1, lo coloco. Pues ya está, ahora lo único que tengo que hacer es resolver esto para dejarlo un poco más bonito, pero poco más. Igual
propiedad de las potencias, que me dice que si hay una fracción elevada a un número, al cuadrado, por ejemplo, se eleva al cuadrado lo de arriba y se eleva al cuadrado lo de abajo. X más 1 elevado al cuadrado y abajo 3 elevado al cuadrado y menos 1. Pongo un igual y me bajo aquí para seguir. Arriba tengo una identidad notable que es el cuadrado de una suma, eso lo tengo que saber hacer ya, la fórmula, y es cuadrado del primer término, cuadrado de x, que es x al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, más 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por el primer término y por el segundo, 2 por x, que es 2x, y 2x por 1, que es 2x. Todo ello partido de 3 al cuadrado, que es 9, y menos 1. Venga, lo último que me falta por hacer aquí es, vamos, como tenemos aquí una fracción y aquí un número, voy a juntarlo todo en una única fracción para que se quede mejor. Hago el mínimo común múltiplo, este 1 tendría debajo otro 1, mínimo común múltiplo de 9 y de 1, que es 9, coloco una línea aquí y coloco debajo un 9. Esto de aquí arriba se va a quedar igual, porque 9 entre 9 es 1 y 1 por todo lo de arriba se queda como está, o sea, x cuadrado más 1 más 2x, y 9 entre 1, que es 9, 9 por menos 1, menos 9. Podemos juntar este 1 y este menos 9 y se nos quedará, lo ponemos aquí, x cuadrado más 2x, más 1, perdón, menos 9, que es menos 8, y todo ello partido de 9, que es el resultado de este primer apartado. Esto es g compuesta de f. Venga, lo borro, lo coloco mejor y hacemos el segundo apartado. Venga, vamos a poner apartado B, tenemos aquí, y es lo contrario. Ahora nos piden que calculemos, lo pongo primero y luego lo leo, esto que ya sabemos que se lee como f compuesta de g, y que consiste en coger la primera de las funciones, en este caso la g, esta que está aquí, la que está formada por una fracción, y cada vez que en ella yo me encuentro una x, en vez de colocar una x, coloco la segunda función, la que tiene dentro, la función f. La función g empieza arriba en el numerador de la fracción, tiene x más 1, pues yo aquí en esta x no coloco una x, coloco toda la función f, coloco x cuadrado menos 1. Y ahora ya sí que al lado le coloco el más 1 que le faltaba a la función g y debajo el 3, porque no hay ninguna x, pues lo dejo tal cual está. En esta no se puede hacer mucho. ¿Qué se puede hacer en esta? Pues el menos 1 y el más 1, estos se juntan, se anulan y quedaría arriba x cuadrado y abajo 3, que es la solución ya directamente. Es f compuesta de g, así de fácil, ¿vale? Lo dicho, tan fácil como coger la primera función y cada vez que me encuentre con una x, sustituir esa x por la segunda función, en este caso la función f. Vale, pues ya tengo f compuesta de g. Vamos a por el apartado c y último. El apartado c me dice g compuesta de f, pero ojo, me coloca aquí un 3. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Esto quiere decir que g compuesta de f, en la función g compuesta de f, cuando yo ya la tenga, en vez de colocar una x, cogeré todas las x que me hayan aparecido y las sustituiré por, en este caso, el número 3. Esto es g de f evaluado en el número 3. ¿Cuánto era g de f? G de f lo tengo aquí en el apartado A, era esto, esta fracción, x cuadrado más 2x menos 8 partido de 9. Pues g de f evaluado en el número 3, en este número de aquí, consistirá en copiar la función g de f, pero cada vez que me encuentre con una x, en vez de colocar una x, yo coloco el número 3. Pues empiezo. X cuadrado empieza siendo, yo no pongo x cuadrado ahora, sino que pongo 3 al cuadrado. Sigo más 2x, pues más 2 por el 3, que es donde yo estoy evaluando, y menos 8. Y todo ello partido de 9. Juntamos lo que se pueda, o sea, juntamos, en este caso operamos, sería 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 3, que es más 6, menos 8 y partido de 9, 9 más 6, que es 15, 15 menos 8, que es 7, partido de 9, esto será la solución de este último apartado. G compuesta de f evaluado en x igual a 3, su valor es 7/9. Punto y final, terminado el ejercicio. ¿Vale? Entonces, recapitulamos, composición de funciones. Si yo quiero calcular una función compuesta de otra, tengo que colocar la primera de las funciones, copio la primera de las funciones, pero sustituyo su x por toda la otra función. Poco más. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.